Tras el fallecimiento de Lindsey Graham en Washington, D.C., acudieron bastantes personas al funeral. Por supuesto, Benjamin Netanyahu vino desde Israel. Hablaremos de eso más adelante. Pero otro de los asistentes destacados fue Volodymyr Zelensky. Y por supuesto, Volodymyr Zelensky tenía una relación muy estrecha con Lindsey Graham, que le visitó 10 veces durante la guerra, porque Lindsey Graham siempre ofrecía a Zelensky todo lo que quería, o al menos gran parte de ello. Y sin ese senador en particular, hay muchas cosas que no habrían conseguido. Podemos sostener, y yo lo sostengo, que ni siquiera importó para la guerra. De hecho, lo único que hizo fue alargarla. Pero aún así, eso no impidió que Zelensky fuera a Washington a reunirse de nuevo con el presidente Trump para ver si quizá puede conseguir más cosas de algunos de los otros senadores y del presidente. Veremos si eso cambia algo. ¿Y hacia dónde va esta guerra? Hoy vuelve con nosotros para hablar de todo esto el excomodoro británico Steve Jeremy, veterano de combate, y evidentemente alguien muy familiarizado con todas estas cuestiones. Steve, bienvenido de nuevo al programa. Sí, es estupendo volver, Dan. También me gustaría pedir disculpas a tus espectadores porque la semana pasada creo no pudimos hacerlo. Resultó que cuando llegué al fondo del asunto tenía que ver con la saturación del buffer, que es algo muy complicado. Pero, en fin, ya lo hemos solucionado. Me alegro de que lo hayamos solucionado, porque hemos echado de menos tenerte con nosotros. Y ahora ya no tenemos ese problema, así que perfecto. Vamos a entrar en materia. Primero de todo, Dan, Zelensky era un gran admirador de Lindsey Graham, porque fue a Kiev muchísimas veces. Pusimos muchos de los cortes de audio que hizo allí mismo, en Kiev. De hecho, creo que pusimos algunos justo el día antes de que tuviera aquella enfermedad repentina, fuera lo que fuese, cuando estaba en Kiev. Y hablaba de todas esas cosas que iban a hacer, de todos esos proyectos de sanciones que iban a imponer a Rusia, etc. Y luego, de hecho, creo que de la noche a la mañana, si no me equivoco, el Senado votó para hacer avanzar el proyecto de ley de sanciones contra Rusia, que lleva el nombre de Graham. Hubo muchos comentarios y muchos senadores decían, bueno, este es su legado y todo ese tipo de cosas. Pero déjeme preguntarle una cosa. En primer lugar, esa votación solo lo ha hecho avanzar. En realidad todavía no se ha aprobado nada. Pero escuche, todo esto es independiente de, quiero decir, las 21 rondas de sanciones de la Unión Europea hasta ahora. Y creo que están trabajando en la número 22, si no me equivoco. Esta va a marcar alguna diferencia. No creo que vaya a hacerlo en absoluto, Danny. Quiero decir, si las primeras 20 no han supuesto ninguna diferencia, ¿por qué pensamos que la siguiente sí la va a suponer? Y por supuesto habrá algunas cuestiones con matices. Pero la verdad es que en términos generales, el resto del mundo está ignorando las sanciones, en gran medida porque no le interesa realmente cumplirlas, salvo aquellas naciones a las que podemos presionar para que las cumplan. Así que creo que tendrá poca repercusión. Creo que el ámbito en el que posiblemente marque una diferencia es todo lo relacionado con el petróleo. Cualquier cosa que retire petróleo del mercado mundial va a tener consecuencias. Va a empeorar las cosas para Europa, va a empeorarlas para Asia Occidental y Asia Oriental. Y va a empeorar las cosas para Estados Unidos, porque en realidad contribuirá a que el precio del petróleo y el gas vuelva a subir. Así que, ya sabe, si quiere marcar la diferencia de forma negativa, entonces sí, desde luego. Intentemos sacar aún más petróleo y gas del sistema global y luego sorprendámonos si suben los precios del petróleo y el gas. Así que yo diría que no. Y si tuviera que recomendar una sola cosa, si yo fuera el Dios del mundo, lo primero que haría sería eliminar todas las sanciones, porque creo que estaríamos en una situación mucho mejor. Y sería una decisión muy acertada por parte de Occidente, porque creo que haría que los iraníes y los rusos pensaran que quizá este fuera un momento en el que pudieran empezar a hablar con nosotros
y a volver a confiar en nosotros. Bueno, sigamos por ahí, porque es algo interesante. La reacción instintiva en Estados Unidos, y en realidad en el mundo occidental, sin duda tanto en Estados Unidos como en Europa, es pensar que no. Las sanciones son una medida coercitiva que inflige daño a la otra parte por no hacer lo que se le dice, supuestamente para obligarla a cumplir con lo que quiere nuestro lado. Pero al analizar muchas de estas sanciones a lo largo de los años, mi argumento, y el de quienes trabajamos en Defense Priorities, es que el verdadero poder de las sanciones, porque tienen cierta utilidad si se aplican bien, está en levantarlas, no en imponerlas. Porque si se trata solo de coerción, si son un castigo, entonces la otra parte no tiene ninguna motivación para hacer nada. Pero si existe esa disposición, o quizás sería más acertado llamarlo prudencia, de decir, de acuerdo, levantaremos las sanciones si hacéis algo que nos parece bien, entonces creo que hay más margen de anything. Así es simplemente infligen consecuente. ¿Cómo lo veo for? Creo que hay algo de eso, Danny. Creo que en realidad si impones sanciones con un propósito, llamémoslo legítimo, que no es lo mismo un propósito legal que uno legítimo, entonces retirarlas es algo que puedes ofrecer en cierto modo en una negociación. Pero creo que el problema es que casi todas las sanciones, me parece, y no las he examinado en detalle, no serán legales, no estarán respaldadas por el derecho internacional. Porque en realidad, para unas sanciones sean legales conforme al derecho internacional, necesitan contar un respaldo. Y por supuesto, no existe eso para esos casos. Así que, en esencia, son medidas unilaterales adoptadas por Occidente. Hay un caso de estudio muy interesante sobre esto, Danny. Quizá recuerdes que hace aproximadamente un mes, o quizá mes y medio, los británicos interceptaron un petrolero ruso de la flota en la sombra que se dirigía al Golfo. Desplegaron fuerzas especiales a bordo del petrolero y después lo llevaron a aguas territoriales británicas, donde sigue retenido actualmente. Y cuando analizas la legalidad de eso, no hay ninguna razón legal para hacerlo. En esencia, lo que ha ocurrido es que los británicos han utilizado las sanciones que Occidente ha impuesto unilateralmente a Rusia. Y lo interesante es que cuando interceptaron inicialmente el petrolero, utilizaron una cuestión de bandera, conforme al derecho del mar de las Naciones Unidas, que permite interceptar un buque si tiene restricciones relacionadas con su bandera. Y es posible que este buque las tuviera. Por cierto, el capitán del buque es indio. Pero, en cuanto lo llevaron a aguas territoriales, empezaron a procesar al capitán de ese barco, con la posibilidad de una pena de 10 años de prisión. Lo están procesando en virtud de una norma completamente distinta. No es una ley, es el régimen de sanciones impuesto unilateralmente a Rusia por la Unión Europea, por Reino Unido y por Estados Unidos. Así que este capitán indio se enfrenta a 10 años de cárcel, después de haber sido detenido, por así decirlo, por una razón, pero procesado en realidad por otra. Quiero decir, esto lleva el derecho internacional y la legitimidad a un terreno absurdo. Y los indios, como no te sorprenderá, estarán muy molestos por esto. De hecho, lo están mucho. Un ciudadano indio se enfrenta a 10 años en una cárcel británica en virtud de un conjunto de medidas legales y de medidas, digamos, cuasi legales, que si se estuvieran aplicando al revés, en Occidente estaríamos clamando contra ello y quejándonos. Si ocurriera, por ejemplo, en el Estrecho de Hormuz, algo así, estaríamos clamando contra la decisión de los iraníes de no atenerse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y a las normas sobre aguas internacionales y aguas territoriales. Así que no soy partidario de las sanciones. Se me ocurren muy pocos casos en los que las sanciones hayan tenido éxito de verdad. Y muchas veces producen el efecto contrario. Hacen que los países sean más independientes. Tienen que hacer las cosas por sí mismos.
Por ejemplo, aunque levantáramos todas nuestras sanciones contra Rusia y esperáramos que compraran equipamiento occidental, sospecho que recibiríamos una respuesta muy breve. No, gracias. Vamos a China o fabricamos nosotros mismos. Así que nos estamos cerrando futuros mercados, y en el caso de Rusia, nos estamos privando de hidrocarburos baratos. Bueno, sí. Y además de eso, aparte del impacto directo sobre Rusia, Ucrania, Irán, Corea del Norte, China o Rusia, pon el país que quieras. También afecta a otros países, porque esos otros países miran alrededor y dicen, cuando hacemos negocios con Estados Unidos o con Occidente, dependemos cada vez más de ellos. Así que si hacemos otra cosa que no les gusta, pueden utilizar estas medidas contra nosotros. Puede parecer un buen acuerdo, y me parece racional decir, empecemos a buscar otras salidas. No sé, los BRICS, China o Rusia, o realmente muchos otros lugares, si hay alternativas viables que puedan proporcionar un bien o un servicio a un precio equivalente y que no lleven aparejada la posible etiqueta de las sanciones. Quiero decir, ¿qué ve usted? ¿Lo considera un problema? Que esto pueda tener de hecho efectos negativos de segundo o tercer orden para nosotros. Sí, no, absolutamente. Creo que tienes toda la razón. Las sanciones son una forma de provocar efectos negativos en tu propia economía. Y las sanciones boomerang, diría yo, sobre el petróleo y el gas en Europa, nos están llevando a una situación en la que, qué sorpresa, el precio de la energía está subiendo. Y la gente se queja en este país de que suba el precio de la energía. Y me dan ganas de decirles, bueno, no miren mucho más allá de la política de los gobiernos británico y europeos, agravada por disparar armas en lo profundo de Rusia. La segunda cuestión son los aranceles. Tienen un efecto similar. Si pensamos que vamos a renacionalizar Occidente mediante aranceles, entonces creo que de nuevo la gente simplemente se irá a otra parte. Y también está esta cuestión de dar por hecho que tenemos razón. Creo que por muchísimas razones son medidas de eficacia limitada. Su legalidad es cuestionable si no están respaldadas por el derecho de las Naciones Unidas o por las propias Naciones Unidas. Y creo que están socavando el derecho internacional que siempre hemos defendido o que hemos dicho que el mundo debería respetar salvo nosotros. Así que no, en mi opinión hay muy pocas pruebas de que las sanciones estén funcionando y bastantes pruebas de que ocurre justo lo contrario. Aunque creo que en algún momento valdría la pena analizarlo a fondo. Déjeme preguntarle algo. Veamos algunos de los detalles de la guerra que se está librando ahora mismo. Quiero empezar, ante todo, por el nivel estratégico. En cierto modo, ya hemos estado hablando de eso con estas sanciones, porque eso está en el plano estratégico. Pero quizá, en el nivel operativo, ambos bandos han estado atacándose cada vez más en profundidad dentro del territorio del otro. Rusia lleva años haciéndoselo a Ucrania, atacando todo tipo de objetivos, infraestructuras energéticas, mando y control, comunicaciones, líneas ferroviarias, rutas logísticas, etc. Ahora Ucrania le está devolviendo el golpe. De hecho, esta noche hubo otro ataque en el que fue alcanzada otra fábrica de Wildberries. Y además, otra de las refinerías de petróleo de Rusia ha sido atacada. Esto ha tenido algunas consecuencias negativas para Rusia dentro del propio país, con cierta escasez de gasolina. Ha habido largas colas en distintas gasolineras y demás. Pero en gran medida, esas situaciones suelen ser temporales. Esto genera muchas imágenes, muchos vídeos, fotos de las largas colas. Pero al cabo de 1 o 2 semanas, la mayoría de las veces, al menos hasta ahora, se han resuelto. Sin embargo, se ve que siguen produciéndose ataques durante la noche. Hasta ahora, Rusia ha podido gestionarlo. Pero centrémonos primero en su lado. ¿Qué cree que está suponiendo esto, acumulativamente, para el esfuerzo bélico? ¿Está causando a Rusia algún problema en la línea de contacto?
Mi interpretación, en realidad mi análisis, Dan, es que no está teniendo efectos en la línea de contacto. Y tú y yo esperaríamos que fuera así. La cuestión, creo, es que están ocurriendo cosas a nivel estratégico. Y no supongamos que no está teniendo ningún efecto. Creo que sí está afectando a la economía rusa, porque uno de esos efectos es en realidad reducir sus exportaciones y retener productos, diésel y otros productos para Rusia. Y por supuesto, eso está teniendo un efecto negativo en la economía mundial. Pero volviendo a Rusia, no creo que esté teniendo efectos significativos en el esfuerzo bélico. Lo que también estamos viendo, creo, es que los rusos están teniendo un grado razonable de éxito con su defensa aérea, con los S-400 y los S-500, y por supuesto están adquiriendo cada vez más práctica en esto. Es una situación muy distinta de la que se encuentran los ucranianos. La otra cuestión que por supuesto está teniendo un efecto es el efecto político en Rusia. Por tanto, está creciendo la presión sobre Putin para que responda. Hasta ahora ha resistido esa presión, pero creo que nos estamos adentrando en un terreno muy preocupante, en el que Putin podría acabar decidiendo que debe responder. Y por supuesto, los lugares evidentes para responder serían uno de dos. O elevará la apuesta en la guerra de Ucrania, y creo que ya lo está haciendo, o empezará a advertir y quizá incluso atacar objetivos europeos que producen estos sistemas de armas, sobre todo en Reino Unido, Francia y Alemania. Y creo que lo interesante es esa escalada en Ucrania. Una de las cosas que solemos ver con el tiempo es que cuando ocurre algo que parece elevar la apuesta, subir por la escalera de la escalada, como lo describen algunos, los rusos no suelen responder ampliando la escalada. Más bien responden con esfuerzos en apoyo de la guerra en Ucrania, con un impacto muy superior al de las armas que se están disparando contra ellos. Es casi como si cada vez que pinchas al oso te aplastaran con una masa. A pesar de eso, Zelensky sigue insistiendo, y lo hace por razones políticas evidentes. Pero en términos del esfuerzo bélico, me sorprendería mucho que tuviera algún impacto significativo. Y podría incluso tener el efecto contrario. Quiero decir, lo que estamos viendo, y cuando hablemos de lo que están haciendo los rusos, es que los rusos simplemente están intensificando la campaña, según me parece. Creo que da la sensación, y quizá tú lo sepas mejor que yo, Dani, de que Rusia está pasando de una filosofía de OME, de operación militar especial, a una filosofía más propia de hacer la guerra. No estoy seguro de que hayan cruzado todavía ese Rubicón, pero desde luego me parece que están intensificando los bombardeos estratégicos. Podemos hablar más de eso si quieres. Sí, fue. ¿Cuándo fue? Supongo que hace casi 3 semanas ya. Dmitry Peskov hizo la declaración. Esto no es una OME, esto es en realidad una guerra. Dio algunas razones para ello, pero después no ocurrió gran cosa. No se oyó nada más. De hecho, Vladimir Putin, a quien vamos a escuchar dentro de poco, hizo algunos comentarios durante el fin de semana y a principios de esta semana, y volvió a utilizar el lenguaje de la OME. Así que no ha pasado a eso, al menos todavía no. Veremos si esto sigue evolucionando. Pero, si ese es el caso, acabamos de hablar de algunos de los efectos que esta guerra de mayor alcance está teniendo en el lado ruso. Veamos el lado ucraniano, porque últimamente están pasando algunas cosas por la zona de Odessa, y tú, siendo un hombre de la Armada, puedes hablar de ello. Este es uno de los efectos negativos para el lado ucraniano. No hace mucho habían intensificado la escalada en el mar de Azov, que está en esta zona de aquí, donde atacaron a un buen número de barcos rusos, normalmente pequeños buques de carga y demás, porque querían bloquear la economía y también cualquier tipo de apoyo militar aquí. Bueno, los rusos han respondido en el Mar Negro, o en esta zona de aquí, frente a Odessa, y han dejado prácticamente inoperativo el puerto de Odessa. Creo que he visto esta noche que un barco ha logrado pasar, pero sale muy poco.
¿Qué impacto tiene para Ucrania que Odessa quede básicamente fuera de juego como puerto activo? Es enorme, Dani. Es un ejemplo clásico de lo que acabamos de estar hablando, ya sabes. Los ucranianos parecen intensificar la escalada atacando objetivos marítimos en el mar de Azov, y los rusos responden cerrando el Mar Negro a los ucranianos. Eso va a tener un impacto en su economía, un impacto de varios órdenes de magnitud mayor que el de lo que han hecho los ucranianos. Quiero decir, Rusia es un país grande, muy grande, con sus propias líneas internas de comunicación. Así que en realidad no es el fin del mundo si pierde Azov. Tiene fácil menos tres rutas marítimas. Está el Báltico, está la ruta del norte y por puesto Vladivostok. Así que Rusia no va a tener problemas con las importaciones. Pero madre mía, imagínese el problema para Ucrania si de repente todas sus importaciones marítimas, y no olvidemos que la inmensa mayoría de las cosas que llegan a los países por peso llegan por mar. En Gran Bretaña, el 95% de las cosas que entran en el país, por masa, por peso, llegan por mar y no por aire. Así que eso va a tener sin duda un efecto catastrófico o un efecto muy significativo sobre la economía ucraniana. Probablemente también sobre el esfuerzo bélico ucraniano, si están llegando a Ucrania elementos pesados a través de Odessa y otras rutas. Por tanto, es un impacto muy significativo sobre sus importaciones, tanto militares como de otro tipo, pero también sobre sus exportaciones. Así que de repente, se cierran las exportaciones de grano que habrían salido de Ucrania, se habrían vendido en los mercados internacionales y habrían generado ingresos por importaciones. Es el ejemplo clásico de hacer algo que crees muy inteligente y descubrir de pronto que en realidad tiene exactamente el efecto contrario al que querías. También sigue siendo una incógnita para mí, Dani, si este es el inicio de un avance al otro lado del Dnieper y hacia Odessa. Para mí sigue siendo una cuestión abierta, aunque algunas de las cosas que Putin ha dicho recientemente me hacen pensar que es más probable que no. Pero de nuevo, podemos hablar de eso. Así que, sí, la respuesta corta es que esto ha resultado ser un movimiento en el mar de Azov con consecuencias profundas para Ucrania. Queda, por supuesto, la cuestión de si Odessa seguirá en manos de Ucrania después de la guerra o no. Y si no es así, Ucrania se convertiría para siempre en un estado residual, sin fronteras marítimas y en una sombra de lo que fue. Por lo que yo veo, ya es un estado fallido, porque depende casi por completo de préstamos europeos para poder mantenerse en pie. Así que no ha sido una decisión inteligente. Y si finalmente vemos a los rusos cruzar el Dnieper y empezar a avanzar hacia el oeste en el sector sur, no me sorprendería. Bueno, echemos un vistazo a la línea de contacto. Como pueden ver, llevamos meses hablando de esto, y los rusos llevan diciendo que van a empezar a avanzar de forma más agresiva hacia Sumy. Hicieron algunos comentarios hace algo más de un mes, pero sinceramente no ha habido tanto avance físico sobre el terreno. Han progresado algo en la zona de Vovchansk. Avanzaron un poco hacia el sur, pero eso se ha ralentizado de forma considerable. En Kupiansk no hay mucho movimiento. La gran cuestión es que, por supuesto, tomaron Siversk, lo que ha configurado la situación actual. Ahora, la siguiente zona importante son estas ciudades fortaleza, Kramatorsk, Sloviansk y demás. Son las últimas barreras defensivas realmente grandes en la zona del Donbass. Pero según todos los indicios, si Rusia hiciera aquí lo mismo que ha hecho en algunos de esos otros lugares, como Bakhmut, por ejemplo, Chasiv Yar y algunos otros de esta zona, quiero decir, podría llevar más de un año si siguen intentando hacer lo mismo. No me parece que a Rusia le resulte realmente rentable hacer eso. En lugar de intentarlo en otro sitio, ya sea por el norte o por el sur de esta zona, para tratar de abrir una brecha, flanquear estas posiciones, tomarlas, etc. Pero, aún así, cuando se observa el terreno, ha habido muchas bajas en el lado ucraniano, y eso sigue acumulándose, y eso plantea un problema.
pero no se ve mucho sobre el terreno. ¿Cómo evalúa el estado actual de Rusia aquí? Y pueden simplemente continuar con este lento desgaste que podría hacer que esta guerra se prolongara literalmente durante años. Tengo la impresión, Danny, de que en líneas generales seguirán con el mismo enfoque táctico que han venido aplicando. Porque aunque a nosotros nos pueda parecer lento, en realidad parece estar funcionando y está asegurando los objetivos que persiguen. Uno de esos objetivos es la desmilitarización. Y al desgastar a los ucranianos en operaciones de desgaste, están logrando ese objetivo. Creo que sigue abierta la cuestión de cuáles creen que podrían ser, en última instancia, sus objetivos territoriales. Porque está claro que querrán asegurar, ya sabemos que las 4 oblasts orientales son algo que no se negocia, ya sabes. No hay discusión sobre eso. Hay cuestiones abiertas sobre el conjunto de Novorossiya, sobre las que aún no me he decidido. Aunque sí escuché a Putin hablar de Novorossiya como un objetivo final, y creo que eso es realmente interesante. Sin embargo, creo que las razones por las que pienso que quizá nos estamos acercando a un momento en que la guerra entra o se encamina hacia su fase final tienen que ver con la presión económica. Podemos hablar de eso más tarde. Pero creo que es la presión económica que estamos viendo como resultado de las consecuencias de las sanciones europeas y occidentales sobre el petróleo ruso, de los ataques en profundidad dentro de Rusia, que están retirando más petróleo del mercado, y también de las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz, que ahora creo que están empezando a hacerse notar. A medida que empiece a llegar ese triple golpe y empecemos a ver precios más altos del petróleo y el gas en Occidente, y las economías de los países, con la excepción de Alemania, tengan ratios de deuda respecto al PIB muy elevados y estén en una situación económica precaria, creo que a la gente se le planteará 2 veces la pregunta de si quiere seguir aumentando el gasto para apoyar una guerra en Europa que a mi juicio parece imposible de ganar. Y que los estados mayores militares seguramente entienden que es imposible de ganar a costa de tantas otras cosas en las sociedades europeas y estadounidenses. Ya sabe, recortar el gasto sanitario, recortar el gasto en las artes, recortar el gasto en infraestructuras. Y podría seguir y seguir, pero creo que llegará un momento en que la gente dirá, bueno, ¿de verdad queremos hacer esto? ¿Queremos seguir gastando dólares de los contribuyentes, libras de los contribuyentes, euros de los contribuyentes en esto? En una guerra que al parecer no tenemos ninguna perspectiva de ganar. Y además, una guerra en la que no entendemos por qué nuestros países y nuestros líderes no hablan con Rusia para ponerle fin. Así que creo que eso es lo que podría ponerle fin, aunque no creo que esas consecuencias económicas se hagan sentir de verdad hasta el año que viene, ya veremos. Puede que sea antes, pero lo que sí espero es que las consecuencias energéticas empiecen a hacerse sentir pronto. Estamos viendo que las reservas se están agotando. Las reservas estratégicas de petróleo, con 1 o 2 excepciones, están bastante más bajas de lo que estaban. Así que espero que las consecuencias energéticas nos afecten más pronto que tarde, y sin duda en la segunda mitad de este año. Daniel Davis. Sí, y vamos a empezar. Obviamente seguimos muy de cerca ambas cosas. De hecho, incluso la propia economía mundial. Y vamos a seguir haciéndolo. Pero al analizar esto, cuando dices que la gente no ve una solución militar, es que no la hay. Creo que lo hemos demostrado completamente a lo largo de 4 años y medio. No hay una solución militar desde el lado ucraniano. Ahora bien, sí hay un camino para el lado ruso, como comentabas hace un minuto. Hay una guerra de desgaste en curso, y si se prolonga lo suficiente, incluso con ese avance lento, acabará desgastando al otro lado. Quiero decir, son simplemente matemáticas y fundamentos básicos. Pero algunas personas en Occidente no quieren pensar en eso. Quieren pensar en estos paquetes de sanciones.
Así que de lo único que estamos hablando, incluida la Unión Europea, es de imponer más sanciones económicas a Rusia. No de hablar con nadie, ni siquiera de explorar posibilidades diplomáticas. Literalmente, ni siquiera lo estamos considerando. Solo decimos, hagamos otra cosa que retrase aún más todo esto y mantenga la guerra en marcha. Esto no le pasa desapercibido a Volodymyr Zelensky, que, como comenté al inicio del programa, está en Washington, D.C., aparentemente para asistir al funeral de Lindsey Graham. Pero su objetivo principal era reunirse con el presidente Trump y, como verán en este clip, con personas influyentes de Estados Unidos. ¿Qué tal ha ido hoy la reunión con el presidente? Bueno, esto trata sobre las licencias. Empezamos en Estados Unidos a dar a Ucrania licencias para la producción de sistemas Patriot. Es importante porque necesitamos más y más rápido. Y hoy hemos tenido una reunión muy buena con el presidente Trump. Ha aceptado darnos licencias. Después, me reuní con representantes de producción de empresas militares estadounidenses muy potentes. Espero que hagamos coproducción. Esto es muy importante. A ver, dejemos esto totalmente claro. Él obtiene una licencia y esta producción, lo que sea. En un entorno normal de paz, estamos hablando de entre 3 y 5 años antes de que pueda construirse una fábrica, antes de contar con las cadenas de suministro y con personal cualificado para levantarla. Porque no se trata de gente a la que puedas ir a buscar al supermercado de la esquina y decirle, ¿queréis venir a trabajar aquí? Son personas altamente cualificadas, que tienen que formarse y desempeñar funciones muy específicas. Por eso también se tarda tanto en producir un solo misil. Así que hablamos de 3, 4 o 5 años antes de que empiecen a salir misiles de la cadena de montaje, y entonces tampoco en cantidades muy elevadas. ¿Por qué estamos hablando de algo que no tiene ningún impacto en la guerra a corto plazo? Sí, es una buena pregunta. Creo que estamos hablando de ello por razones políticas. Pero hay otra razón, Dani, y es que los políticos occidentales parecen no entender la defensa aérea. Creo que, como te mencioné antes, una de mis funciones en la Armada fue mandar un destructor de defensa aérea. Así que es un área en la que estoy especializado. Fui el coordinador de guerra antiaérea de ese buque para la Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Mediterráneo. Y pensé en hacer algo, y lo hice creo que hace unos 10 días, Dani. Escribí un artículo en mi Substack titulado Los principios de la defensa aérea, o algo así, porque lo que intentaba era complementar el excelente trabajo que ha hecho el profesor Ted Postol. Y tú has hablado con Ted Postol en este podcast, y es una fuente excelente. Lo que Ted Postol dice, básicamente, es que la eficacia de los sistemas de armamento occidentales en general, pero de los sistemas Patriot, PAC-2 y PAC-3 en particular, es mucho menor de lo que nos están diciendo. Y pensé que sería útil complementarlo y explicar también cómo era ser defensor aéreo y cómo era librar la batalla de la defensa aérea. Y cuando libras esa batalla, no se trata solo de los interceptores, sino de todo el sistema. Por eso necesitas un enfoque de sistemas. Necesitas una muy buena alerta sobre las armas que se dirigen hacia ti. Esas armas pueden ser drones, misiles de crucero, misiles balísticos convencionales y misiles balísticos hipersónicos. Y para lograrlo, necesitas radares y tipos de sensores tempranos. No todo sucede muy rápido y la batalla aérea es una batalla mientras tengas mejor. Y se verá que Estados Unidos ha sufrido en ese sentido, por la forma en que los iraníes han destruido los radares THAAD y otros radares destinados a dar a los estadounidenses una alerta temprana de ataques entrantes. Ahora bien, yo esperaría que el sistema ucraniano, sus sistemas de alerta temprana, no sean ni de lejos tan buenos como los que Estados Unidos habría tenido en Irán, porque esperaría que no hubieran tenido el mismo enfoque de sistemas. Y la forma en que se construye una defensa aérea suele ser por capas.
Así que habría una batalla aérea exterior, normalmente con patrullas aéreas de combate, apoyadas por aviones de alerta temprana. Y la cuestión es que los cazas de patrulla aérea de combate, como los F-18, los F-15, los F-35 y los F-22, tienen una capacidad muy limitada, si es que tienen alguna, contra misiles balísticos convencionales. Y no tienen ninguna capacidad contra misiles hipersónicos. Así que ya has eliminado una capa de tu sistema. Después tienes la siguiente zona, la zona intermedia, en la que utilizas misiles de defensa aérea. Son misiles que pueden interceptar objetivos en trayectoria y tienen alcance medio, es decir, pueden tener entre 20 y 100 millas más o menos. Ese es el orden de magnitud, Danny, y por lo general disparas 2 contra cada objetivo. Ahí es donde entra Patriot. Ahí entran los S-400 y los S-500. Ahí es donde entran en juego el sistema PAMS y el Sea Viper de las marinas europeas. Y por último está la defensa de punto. La defensa de punto consiste en disponer de un sistema de armas que te permite contar con una última línea de defensa, por así decirlo, frente a cosas que hayan atravesado esas capas. Lo que hice en ese artículo fue un cálculo aproximado para ver cuántas baterías de armas, baterías Patriot, harían falta, incluso suponiendo que fueran eficaces, para proporcionar una cobertura razonable a Ucrania, dado el tamaño de Ucrania. Y la cifra, a grandes rasgos, era de unas 75 baterías Patriot. Y hay 100 en todo el mundo. Así que una vez más, eso indica que las probabilidades de que los ucranianos, incluso si los estadounidenses les proporcionaran estas baterías, logren una defensa aérea eficaz son realmente muy bajas. De hecho, lo creo tanto que pienso que cualquier dinero destinado a apoyar a los ucranianos en defensa aérea probablemente se desperdiciará, porque no creo que vaya a funcionar. Y lo digo porque la forma de superar los sistemas de defensa aérea es saturarlos. Saturarlos con una combinación de drones, misiles convencionales, misiles de crucero convencionales, misiles balísticos convencionales y misiles hipersónicos. Y si llegan a un ritmo de 400, 500 o 600 al día, cada noche saturarás las baterías muy rápido, Danny. Así que ya sabes, la idea de que realmente podamos ayudar a los ucranianos a defender nuestros cielos, sencillamente es una fantasía. Bueno, eso es literalmente lo que hemos observado. Quiero decir, lo hemos visto. Así es como ha funcionado para Ucrania. Por eso están pidiendo estas cosas ahora. Por eso, en tantas de estas grandes oleadas de misiles que vemos desde Rusia, ves llegar los misiles y ni siquiera despegan interceptores. Que los derriben o no es irrelevante. No están ahí para derribarlos. Así que vemos que ese es el caso. Pero esto plantea un problema potencialmente mayor. Mänzingen påverkar eller threat med small offense radius at Nuthlal, if Ordino and if Wybos. Y esta idea, o más bien la afirmación, o quizás sería mejor decir la creencia, es que tenemos una gran defensa aérea de nuestro lado, porque contamos con todo el equipamiento moderno. Pero recuerdo que, hará ya casi 2 años, vi un estudio que tuvo cierta repercusión, salió en algunos titulares y luego desapareció, y no volví a oír nada más al respecto. Decía que se estimaba que teníamos alrededor del 5%, solo el 5%, de los medios de defensa aérea que necesitaríamos para defender a toda la OTAN ante cualquier posible ataque ruso o algo así. Eso parece bastante poco. ¿Qué dice usted a eso? That seems kind of low. What do you say to that? I haven't seen the study. I'd love to see it, but it doesn't. No he visto el estudio. Me encantaría verlo, pero no me sorprende. Le pondré un buen ejemplo. Se utiliza como mi caso de estudio el que mejor conozco. Así que pensé, vale, si me pidieran proporcionar sistemas de defensa aérea para defender Gran Bretaña frente al tipo de ataques de saturación que hemos tenido, ¿cómo lo haría? Bueno, lo primero es que solo tengo un sistema de defensa aérea en el Orbat británico, el orden de batalla, capaz de realizar defensa aérea de zona a este nivel, con las capacidades técnicas y los conocimientos técnicos necesarios. Está en los destructores tipo 45, solo tenemos 6.
Supongamos que podemos disponer de 4, y eso ya es mucho suponer porque los buques han tenido grandes problemas, y coloco uno en Londres. Todo esto está en el artículo, Dani. Pero uno en Londres, uno en la base del disuasivo estratégico, en Escocia y otros 2 en otros lugares. Esos buques tienen silos para 48 misiles. Así que aquí, en la pantalla, pueden ver esto. Es del Financial Times, creo que de 2024. Decían que la OTAN solo tiene el 5% de la defensa antiaérea necesaria para proteger el flanco oriental. Sí, no me sorprende lo más mínimo. E incluso las defensas aéreas que tenemos no son ni de lejos tan eficaces como querríamos. Quiero decir, los rusos llevan más de 2 años utilizando misiles balísticos convencionales e hipersónicos operativos. Son armas eficaces, y lo cierto es que estamos completamente indefensos ante ellas. Como he dicho, si coges esos 4 buques, tienen baterías de 48 silos, pero disparan 2 por cada sistema de armas. Así que son 24 salvas y se acabó. Te quedas sin nada. Y claro, si estás recibiendo andanadas de misiles, andanadas combinadas de 100, 200, 300, 400, 500 misiles, y creo que las más grandes en Ucrania han llegado casi a 1000. Eso es indefendible ahora mismo. Y cuanto antes despertemos a esa realidad, mejor. Y cuanto antes entienda la gente que la OTAN no puede defenderse, o que desde luego no puede defender el teatro de operaciones europeo frente a las armas que Rusia es capaz de desplegar contra nosotros, mejor. De hecho, esa es una de las razones por las que en aquel artículo original del que hablamos hace algún tiempo, La próxima guerra con Rusia, quise explicar a la gente que estamos, en esencia, completamente expuestos a los ataques aéreos. También es una diferencia de filosofía. Es una diferencia en la filosofía de combate, Dani. Creo que a menudo hemos pensado, vale, somos fuertes en el aire y... Lo verán en la batalla aeronaval de la que habla Estados Unidos cuando se refiere a Taiwán. Pero lo cierto es que en realidad hemos visto en los últimos 2 a 4 años que esa es una suposición que ya no podemos hacer. Creo que hemos tendido a no pensar demasiado en las fuerzas de misiles rusas, ni en las chinas, ni en las norcoreanas, ni en las iraníes. Bueno, ahora estamos pensando en ellas. Y lo hacemos al ver que los estadounidenses están siendo empujados hacia el oeste, fuera de las zonas del Consejo de Cooperación del Golfo. La gente se da cuenta de que son indefendibles. Y también podemos verlo por las bajas. De hecho, lo he dicho una y otra vez. La gente dedica mucho tiempo a hablar de lo vulnerables que son los portaaviones. Y la pregunta que yo les haría es, ¿dónde situarían a los portaaviones frente a las bases aéreas en tierra, en términos de vulnerabilidad? La última vez que un portaaviones fue alcanzado en una guerra fue en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. La última vez que una base aérea fue alcanzada en una guerra, creo que probablemente fue la semana pasada en Jordania. Sí, recuerdo estar en Kandahar. Seguro que tú también fuiste a Kandahar. Recuerdo estar en Kandahar. Lo hice. Teníamos allí Harrier GR-7, y 2 de ellos habían quedado fuera de servicio por un cohete chino anticuado, ya saben, el lanzacohetes de 3 tubos que había impactado cerca. La metralla había dejado uno inutilizado. No lo parecía al mirar el avión, pero los daños internos que había causado lo habían dejado fuera de servicio. Y el otro iba a necesitar meses para poder recuperarse. Así que la idea de que estas bases aéreas son seguras no podría ser más equivocada. Y miren también las bajas. Ya es hora de que despertemos ante esta batalla aérea y ante el hecho de que ahora vamos por detrás. Yo diría que al menos 5 años y probablemente 10 años en comprensión y en capacidad para... Bien, esto lleva a una pregunta obvia. Déjame volver a ponerlo. Esto es de, a ver, ¿dónde está la fecha? Vale, es del 29 de mayo de 2024.
y anunciaron que la OTAN solo tenía el 5% de las defensas aéreas necesarias para defender el flanco oriental. Entonces, ¿por qué esto no se convirtió en una emergencia para la alianza de la OTAN? ¿Y por qué ahora estoy enviando todo este dinero y estas imágenes que Gary os ha estado mostrando? Estamos hablando de enviar, ya saben, a todos estos asesores y a toda esta gente de negocios a Ucrania para hacer algo que va a llevar años. ¿Por qué no existe esta situación de emergencia en nuestro lado de la línea para defender nuestros países? ¿De dónde proceden realmente estas empresas? It's a $64,000 question. I think it's partly Es la pregunta del millón. Creo que se debe en parte a una especie de retraso institucional. Y creo que también se debe en parte a la falta de una doctrina adecuada en los ejércitos occidentales, Dani, porque cada vez está más claro que esto es, en realidad, una carencia enorme en la defensa occidental. Creo que hemos dedicado muchísimo tiempo a pensar en la ofensiva y en cómo hacemos contrainsurgencia. about offense. Y por supuesto, la contrainsurgencia es fácil. Counterinsurgency, and of course, counterinsurgency is easy. It's not No es fácil. Them, es fácil. easy compared to what we're suffering at the moment. Es fácil, comparado con lo que estamos sufriendo ahora mismo. Imaginen si los talibanes hubieran tenido misiles siquiera parecidos a los que tienen los rusos. ¿Cómo habría quedado la base aérea de Bagram? ¿Cómo habría quedado la base aérea de Helmand? ¿Cómo habría quedado el cuartel general divisionario de Herat? Así que creo que es una carencia importante en el pensamiento doctrinal occidental. Creo que una de las lecciones que saldrán de ambas guerras, tanto de la guerra de Irán como de la guerra entre Rusia y Ucrania, es que, en realidad, tenemos una vulnerabilidad importante. Y la consecuencia de esa gran vulnerabilidad es que no solo no podemos librar la batalla de la defensa aérea, ni siquiera podemos desplegar tropas que nos permitan proyectar poder, porque en cuanto las llevamos a cualquier zona de concentración terrestre, quedan expuestas. Them to any land mobilization areas, they're vulnerable. So I think this is a major change. Así que creo que este es un cambio muy importante. Hace unos meses escribí un artículo sobre el equilibrio de poder, puede que fuera hace un año, más o menos, y hablaba de los elementos clave de ese equilibrio de poder. Hablé de la necesidad de tener capacidad industrial. Hablé de la necesidad de disponer de energía para poner realmente en marcha lo que estuvieras haciendo. Pero creo que lo que cada vez tengo más claro es que hay un gran cambio operativo. Y tú y yo sabemos que cuando hablamos de operaciones, no estamos hablando de lo que ocurre a nivel estratégico, sino de cómo se combate en el plano operativo. El gran cambio operativo es que las operaciones, tanto en Ucrania como en Irán, han puesto de manifiesto esta importante carencia en la capacidad militar de Occidente. Major shortfall in the West's military capability, and it's a shortfall which will take, I would Y es una carencia que tardaremos, diría yo, al menos 10 años en recuperar, si es que podemos recuperarla. Y lo que significa es que, por lo que alcanzo a ver, ambas guerras están perdidas. Y cuanto antes despertemos ante esta carencia operativa, mejor, porque desmiente la idea de que Estados Unidos tiene omnipotencia y fuerza militar. Desmiente la idea de que la OTAN es la mayor coalición. Porque el hecho es que, si fuéramos a la guerra con Rusia, no esperaría que los rusos nos atacaran. Es lo último que quiero que hagan. Lo que esperaría que hicieran es quedarse detrás de la línea de contacto y sencillamente destruirnos por completo, igual que están haciendo con los ucranianos. to the Ukrainians. As a little PS on this, Danny, I was curious. Como pequeño apunte adicional sobre esto, Dani, me llamó la atención ver que el general Surovikin ha vuelto, y pensé, me pregunto por qué ha ocurrido eso. Y no me sorprendería que lo hayan traído de vuelta por su competencia en líneas defensivas. Y me dije, me pregunto si van a asegurar algunas de esas líneas defensivas para poder redistribuir tropas de algunas de ellas hacia otras zonas de la campaña y así poder empezar realmente a explotar los avances en vez de limitarse a avanzar. Quiero decir, no lo sé, pero me pareció muy interesante que lo hayan traído de vuelta. Sí, yo también. Junto con algunas otras cosas que, si tenemos tiempo, abordaremos enseguida. Quiero seguir con este tema porque es muy interesante lo que has planteado. Acabamos de hablar de la defensa aérea
y hemos dejado claro que tenemos una vulnerabilidad importante por nuestra parte, y no estamos haciendo literalmente nada al respecto. Bueno, otra cosa de la que habló Zelensky anoche aquí en Fox News, y que en realidad era acertada, en este clip va a hablar, ya sabes, para denigrar a Rusia y de algunas otras cosas, pero sí va a identificar correctamente un problema fundamental y muy real relacionado con la guerra de drones. Entendimos que esta guerra cambia cada 3 o 6 meses. Tenemos que cambiar las tecnologías. Por eso contamos con una auténtica plataforma tecnológica militar moderna y tenemos muchas empresas. Cambiamos los drones. Hoy estos drones pueden funcionar en el campo de batalla, pero dentro de 3 o 6 meses ya no pueden. Por eso hay que ser fuertes en todo momento, cambiar las tecnologías y ser más rápidos. Porque tenemos que ser más rápidos que Putin. Putin tiene más gente que nosotros, y nosotros tenemos que salvar a nuestra gente y usar más tecnología que personas. Eso es lo que hacemos. Ahora bien, probablemente voy a hablar de dos cosas distintas. Una tiene que ver específicamente con Rusia y Ucrania, porque esa es la guerra que tenemos entre manos. Pero ya que has sacado el tema de la defensa aérea también de nuestro lado, analicemos esa misma cuestión, porque lo veo como una vulnerabilidad importante por nuestra parte. Todas las categorías de drones son fundamentales en el frente, y eso ha hecho que la zona gris se extienda en ambos bandos, en el Muidatan y Chando, porque es casi imposible que exista una especie de tierra de nadie y demás. Hablamos mucho de los drones y hemos comprado más. Pero creo que el ámbito en el que somos más ineficientes es precisamente el que Zelensky identificaba correctamente aquí. Hay que contar con un sistema tecnológico muy rápido, que responda, contrarreste, vuelva a responder y luego cambie. Y hay que ser muy adaptable para poder hacer estos cambios sobre la marcha, tener conexión con la industria para introducir esos cambios y ponerse a ello. De lo contrario, producirás 1 millón de drones que ni siquiera funcionarán cuando lleguen allí y tienen que lidiar con eso a ambos lados de la línea. Y desde luego que lo están haciendo. No veo nada de esa mentalidad y desde luego ninguno de esos sistemas en ningún país de la OTAN. ¿Qué opinas? No, no lo creo. Y creo que hay, quiero decir, que se está hablando de ello. Y desde luego, en la prensa británica veo mucho debate sobre los drones. También se habla de la necesidad de utilizar mucha más autonomía. Será igual en Alemania, será igual en Francia. Pero sí creo, y lo llevo pensando desde hace tiempo, que los drones son tremendamente importantes. Pero no se trata solo de su capacidad letal, es decir, de la capacidad de eliminar soldados, de esas horribles imágenes que se ven de un dron persiguiendo a un soldado de infantería. Perdón, no quiero plantearlo así. Creo que la cuestión interesante es cómo los drones, en realidad, amplían la visibilidad en el campo de batalla. Y creo que eso también significa que en realidad la artillería es mucho más eficaz, siempre que puedas ponerla en posición. El lunes creo que estuve hablando con un infante australiano llamado Matt Williams. Puede que no lo conozcas. Es un tipo muy bueno. De hecho, ha trabajado en ambos lados del frente en Ucrania. Y resulta muy interesante cuando habla de tácticas. Lo que dijo fue que era muy interesante ver cómo los rusos estaban demostrando ser muy eficaces al usar drones para dirigir el fuego mucho más rápido que antes y hacerlo mucho más efectivo. Y eso encajaba con mi impresión intuitiva, o más bien la confirmaba, que la artillería sigue siendo la gran asesina. Cuando estaba en la Armada mandé una fragata tipo 21 y un destructor tipo 42. Ambos llevaban un cañón de 4,5 pulgadas que en fuego rápido podía disparar 26 proyectiles por minuto. Es como tener una batería de artillería. En esencia es una batería de artillería. Pero en realidad, si ese fuego está muy bien dirigido, resulta mucho más eficaz. Y sabrán perfectamente que el principal causante de muertes en la Primera Guerra Mundial fue la artillería. Y resulta que también lo es en la guerra de Ucrania.
Así que creo que soy un poco prudente a la hora de decir que la respuesta para Ucrania son los drones. Creo que son sin duda parte de la solución global. Pero en realidad, si se es capaz de solicitar fuego y utilizar la artillería, como decía Matt, eso es lo que de verdad importa. También decía, por cierto, y esto me pareció igual de interesante, que las pérdidas de cañones autopropulsados de los rusos frente a las de los ucranianos favorecen significativamente a los rusos. Es decir, los rusos los están destruyendo mucho más rápido y además tienen más cañones autopropulsados. Así que de nuevo, se puede empezar a ver por qué se están produciendo las cifras de bajas que creemos en los medios independientes que se están produciendo. Porque, en realidad, los rusos pueden responder de una manera que los ucranianos sencillamente no pueden. Así que estoy abierto a la cuestión de los drones. Creo que forma parte de una evolución. Es una parte muy importante de la evolución y el desarrollo del campo de batalla. Pero también creo que no hay mucho que puedas hacer contra volúmenes importantes de fuego de artillería que caen sobre ti, de una forma en que sí puedes tener alguna oportunidad contra los drones. Y habrá capacidades de defensa aérea contra los drones. Se están desarrollando. ¿Qué opina del argumento o de la afirmación, en todo caso, que acaba de hacer Zelensky por la parte ucraniana? Que estamos compensando nuestra falta de tropas, y ni siquiera él lo niega. Sí, Rusia tiene más tropas que nosotros, eso está claro. Así que compensamos la diferencia con drones. Pero eso es lo que decimos nosotros. Quiero decir, allí los drones están por todas partes. No es que los rusos dependan únicamente de la artillería. También tienen drones, igual que nosotros. Así que sí hay, y creo que, en el mejor de los casos, lo más que se podría decir, o en el peor, una paridad en drones. Si hay una paridad en drones y el bando ruso tiene el equivalente por su parte, pero además tiene más artillería y más hombres, ¿qué nos dice eso sobre hacia dónde va la guerra? Sí, me dice lo que está implícito en su pregunta, que si hay paridad en drones, pero en realidad un bando tiene mucha más artillería, muchas más tropas de combate, más blindados y más apoyo de servicios de combate, todas esas cosas, entonces ese bando obviamente va a ganar. Así que creo que será interesante ver cómo evoluciona esto. Pero no me sorprendería que empezáramos a ver avances significativos de los rusos en los próximos meses. Quizá no a la velocidad que a Occidente le gustaría ver, conforme a su famosa doctrina de maniobra, pero es difícil ver cómo pueden prevalecer los ucranianos. Quiero decir que, por supuesto, si hay paridad en drones, al menos los ucranianos tienen mejor visibilidad del campo. Aunque también fue interesante lo que dijo Matt. En realidad, los rusos tienen una inteligencia de señales extremadamente buena y van a por todos y cada uno de los controladores de drones ucranianos con una especie de letalidad clínica. Eliminan a los operadores de drones tan rápido como pueden. Así que, de nuevo, creo que esta es una batalla en la que no digo que los ucranianos no vayan a poder tener algún efecto. Los alemanes también lo tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial y fueron extremadamente buenos en defensa. Pero al final, la masa que los rusos pueden aportar a la guerra y el poder de combate que pueden aportar, me parece que tienen que imponerse. De nuevo, este es más tu terreno que el mío, Daniel Davis. Pero no veo cómo, salvo que haya alguna tecnología mágica, y no veo ni rastro de ella, ni siquiera se me ocurre cuál podría ser. No veo cómo los rusos no van a imponerse al final. La única cuestión es la velocidad con la que se impondrán. Sabe, acaba de decir que ve indicios de que Rusia podría estar a punto de hacer algo más. El propio Zelensky dijo hace un par de días que cree que Rusia va a movilizar hasta 500,000 de soldados. Dmitry Medvedev lo negó esta mañana, pero sí dijo que siguen reclutando a mucha gente. Pero Putin dijo algo hace un par de días que creo que merece analizarse. Se dirigía a miembros de la Duma y en la primera parte explicó por qué han estado avanzando tan despacio.
Dijo, porque priorizamos la estabilidad de nuestra economía, la estabilidad de nuestro personal, y gestionábamos el riesgo, porque no queríamos arriesgar tantas tropas. Pero luego dijo, también existe de no emplearse con la suficiente fuerza. Y después añadió, voy a contarles un nuevo secreto. Vou revelar um segredo. A mi calor não lhe molestarei saber que ganhamos um prémios e nos coronados meses serão. Ganaremos. It's their mal astis. We need to be bolder. De verdad quiero eso. But a question Persurgen a uitering más audaz. even bolder. And here, just as in the economy, there are risks. Y aquí, igual que en la economía, hay riesgos. El precio son las pérdidas en el campo de batalla por nuestra parte. Por eso también actuaremos aquí con cautela, pero de forma persistente y coherente, alcanzando los objetivos fijados para el país. Y los alcanzaremos. The country, and we will achieve them. So that was just 2 days ago. And Eso fue hace solo 2 días. Y llevamos viendo todo este proceso metódico desde hace 4 años y medio, especialmente desde alrededor de noviembre de 2023, cuando Rusia pasó de la defensa a la ofensiva. Ha mencionado a Surovikin, al general Surovikin. Eso es lo que hizo él. Bueno, ahora parece que Putin está diciendo que ha llegado el momento de hacer algo un poco más audaz. Y recalcó que ser audaz significa aumentar las bajas. Así que parece que está preparando el terreno, tanto ante los representantes como ante el público general que está viendo esto, para que pueda haber más bajas rusas próximamente. Eso implicaría un movimiento más agresivo sobre el terreno. ¿Qué cree que puede estar por venir? more aggressive on the ground. What do you think may be coming? I would put the two things together. Yo uniría las dos cosas. Creo que eso es muy propio de Putin, hablar de cautela con las bajas. Siempre ha sido muy cauteloso con las bajas. Y me parece que eso explica la velocidad con la que han avanzado los rusos. Ya saben, es algo que Occidente ha despreciado, pero lo cierto es que los rusos siguen ganando territorio. Llevo diciendo desde hace algún tiempo que para mí Rusia está en la quinta fase de su estrategia. La primera fue la diplomacia y tratar de utilizar el ataque a Kiev y las operaciones iniciales en el Donbass para intentar lograr un acuerdo diplomático que se habría conseguido de no ser por Boris Johnson y Joe Biden. Secured had it not been for Boris Johnson and Joe Biden. Second was withdrawal and contact when they realized. La segunda fue la retirada y el contacto, cuando se dieron cuenta de que en realidad Occidente y la OTAN tenían intención de apoyar. La tercera fase, que creo que empezó hacia septiembre de 2022, fue una defensa de desgaste cuando se construyó la línea Surovikin. Y mientras empezaban a movilizarse tanto industrial como militarmente, ya sabe, Occidente, los generales occidentales, animó a los ucranianos a atacar la línea Surovikin con muy poca fuerza, con muy poca ventaja, y sobre todo en beneficio de los rusos, que después perdieron no uno, sino 2 ejércitos. La siguiente fue una ofensiva de desgaste, y creo que probablemente estamos llegando justo al final de esa fase. Han ido avanzando, pero intentando seguir desgastando a los hombres y el material del ejército ucraniano. Y ahora, a menudo he pensado que entraríamos en lo que yo llamo una explotación estratégica. Y la segunda cosa que relaciono con eso, Dani, es el hecho de que Putin mencionó hace algún tiempo, hará una semana, quizá 2, la idea de Novorossiya. Y a menudo he pensado que si estuviera en su situación y quisiera llegar a una posición en la que hubiera asegurado lo que necesitaba para garantizar la seguridad a largo plazo de Rusia, entonces querría Novorossiya. Y actuaría partiendo de la base de que, si puedo superar las ciudades fortaleza, como último gran bastión, entonces puedo empezar a avanzar mucho más rápido que limitándome a conseguir Novorossiya. Así que los movimientos hacia Odessa, los movimientos hacia los oblasts occidentales, serán una forma de asegurar mis objetivos a largo plazo.
And that's the thing that I've been watching. Y eso es lo que he estado observando con interés. Me fascinó oírle decir eso porque es algo de lo que creo que tú y yo hablamos hace un año, quizás hace 9 meses, Dani, cuando hablábamos de Novorossiya. Again, we'll see. De nuevo ya veremos. Pero si yo estuviera en la posición de Putin y quisiera asegurar o garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, entonces creo que intentaría conseguir la mayor parte de Novorossiya si pudiera. Y ahí se puede ver que, de nuevo, lo que eso me da es seguridades marítimas, me acerca a Transnistria. No se ve del todo, pero está justo al oeste de Odessa. Así que, en general, allí se habla ruso, étnicamente, y hay también grandes poblaciones de ucranianos de habla casi exclusivamente rusa. Y ahí hay una coincidencia, lo cual tiene sentido para mí. No es una imagen fácil, debería haberlo pensado, pero aún así, así es como yo lo interpretaría. No, podría ser algo menos que eso. Pero creo que el mensaje aquí, y quizá haya también un mensaje dirigido a Occidente, es: o aceptáis nuestras condiciones sobre sobre Crimea y volvéis con algún tipo de oferta, o esto es lo que buscamos. Lo ha dicho públicamente, así que sabemos que está sobre la mesa y que seguiremos adelante hasta conseguirlo. Y por supuesto mi impresión es que su plan será: bien, ahora vamos a seguir hasta conseguir esto. Si los europeos y los estadounidenses quieren acudir a nosotros antes de entonces, quizá podamos hablar de ello. Pero de lo contrario, este es el rumbo que llevamos. De nuevo, es una especulación por mi parte, Dani, porque, como tú, yo no estoy en el Estado Mayor ruso. Sí, pero estas declaraciones son cada vez más explícitas. Las operaciones en el campo de batalla continúan, y es una proyección razonable. Pero bueno, seguiremos observándolo, seguiremos prestando atención. Le agradecemos mucho que haya venido a compartir su experiencia en estos ámbitos, porque creo que el tiempo probablemente acabará dándoles la razón. Gracias. Sí, el placer es mío, Tony, y sigue haciendo un buen trabajo. Y como recordatorio, Steve Jeremy tiene su Substack, stevejeremy.substack.com, donde pueden ver ese tema del que escribió. Hoy hemos hablado un poco de ello, de esta nueva situación de defensa aérea y de los problemas que tenemos, además de todos estos otros estupendos títulos. Todo esto está disponible en su Substack. Y bueno, volveremos con ustedes esta tarde. De hecho, Larry Johnson estará aquí dentro de aproximadamente 1 hora. Va a hablar de algunas de las cosas que han sucedido durante la noche, especialmente sobre la situación en Irán. Han pasado muchas cosas allí. Y luego, más tarde esta tarde, a las 2, justo después de eso, de hecho, el profesor Morandi volverá a estar con nosotros. Y les digo una cosa, esta mañana temprano he estado intercambiando mensajes con él. Tiene cosas muy interesantes que compartir sobre cuál podría ser la estrategia iraní y hacia dónde creen que va esto ahora. No querrán perderse ninguno de los 2 programas, se lo prometo. Nos vemos a la 1 en el Daniel Davis Deep Dive. Ya saben que no intento convencerles de que compren oro ni decirles cómo gestionar su cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscríbanse, pulsen el botón de me gusta y compartan esto con alguien a quien quieran.